Buenos días, chavales. Hoy vamos a aprender cómo pasar los moles de una cantidad a gramos o de gramos a moléculas o de gramos a átomos de una sustancia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el esquema que vamos a seguir. En este ejemplo, en el que tenemos que calcular la cantidad en moles de HNO3 que hay en 80 gramos de HNO3, el esquema general que tendremos que seguir será pasar la cantidad que tenemos en masa, en gramos, a moles, a cantidad de sustancia. Lo pasaremos utilizando el peso molecular. El peso molecular del ácido nítrico, de cualquier compuesto, depende del número de átomos que lo componen y de qué tipos de elementos químicos lo forman. Para el ácido nítrico tenemos que está formado por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Teniendo en cuenta el peso atómico de cada uno de ellos y teniendo en cuenta que tenemos 3 átomos de oxígeno, obtenemos el peso molecular del ácido nítrico, que es 63 gramos partido mol. Estos 63 gramos partido mol lo podemos expresar mediante dos factores de conversión distintos, que utilizaremos uno u otro dependiendo de lo que queramos calcular. El primero de los factores de conversión nos dice que en 63 gramos de ácido nítrico son un mol de ácido nítrico. El otro factor de conversión nos dice que un mol de ácido nítrico son 63 gramos de ácido nítrico. Lo primero que tenemos que hacer es poner la cantidad inicial que nos da el problema. En este caso, 80 gramos de ácido nítrico lo queremos pasar a moles. Entonces ponemos los 80 gramos de ácido nítrico y tenemos que pensar cuál de los dos factores de conversión tenemos que utilizar. Como queremos quitarnos los gramos de ácido nítrico y queremos obtener moles, tenemos que utilizar el segundo de los factores de conversión. Así tendremos gramos en el numerador y gramos en el denominador, los dos referidos a la misma sustancia, al ácido nítrico. Por lo tanto, podremos simplificar gramos con gramos. Los 80 gramos de ácido nítrico dividido entre los 63 gramos de ácido nítrico nos dan una cantidad de 1,27 moles, ya que es la única unidad que nos queda después de simplificar los gramos. El objetivo de utilizar los factores de conversión es poder simplificar la unidad que tenemos inicialmente y cambiarla por otra que represente lo mismo. El factor de conversión que hemos utilizado, un mol de ácido nítrico son 63 gramos de ácido nítrico y siempre va a ser así. Los factores de conversión representan una igualdad. Vamos ahora a ver cómo conseguiríamos el número de moléculas de ácido nítrico a partir de los 80 gramos iniciales que teníamos o el número de átomos de oxígeno que hay en esos 80 gramos. Como ya estábamos en los moles del HNO3, pues vamos a continuar desde ahí. Para pasar de moles a moléculas necesitamos el número de Avogadro. El número de Avogadro es otro factor de conversión, es decir, es otra igualdad. Podemos representarla de dos formas distintas. Podemos representarla o bien que un mol de partículas son 6,023 por 10 elevado a 23 partículas, o podríamos decir que 6,023 por 10 elevado a 23 partículas son un mol de partículas. Como nosotros queremos quitar los moles quitar la unidad mol, tendremos que utilizar el segundo factor de conversión, en el que tenemos mol en el denominador.
que con el mol de nuestro numerador se podrán simplificar. Por lo tanto, la operación nos quedará 1,27 moles de HNO3 por un mol de HNO3 en el denominador del factor de conversión, y en el numerador pondremos 6,023 por 10 elevado a 23, pero en este caso, en vez de poner partículas directamente, ponemos moléculas de HNO3. El número de Avogadro tenemos que entenderlo de una forma similar al concepto par o decena. Un par de partículas son 2 partículas. Una decena de partículas son 10 partículas. Pues un mol de partículas son 6,023 por 10 elevado a 23 partículas. Esta operación nos queda finalmente, después de simplificar los moles, 7,65 por 10 elevado a 23 moléculas de HNO3. Ahora, a partir de ese valor, vamos a calcular el número de átomos de oxígeno que hay en esas moléculas. Para ello necesitaremos los subíndices. Según la fórmula química del HNO3, en una molécula de HNO3 hay un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Podemos, por lo tanto, sacar 3 pares de factores de conversión, un par para cada uno de los elementos químicos, es decir, un par para el hidrógeno, un par para el nitrógeno y un par para el oxígeno. Para el caso del hidrógeno tendremos que en una molécula de HNO3 hay un átomo de hidrógeno. O por otro lado podríamos decir que un átomo de hidrógeno hay en una molécula de HNO3. Para el nitrógeno, pues en una molécula de HNO3 hay un átomo de nitrógeno, o un átomo de nitrógeno hay en una molécula de HNO3. Y exactamente igual para el oxígeno. La que nos vale a nosotros es la del oxígeno, por lo tanto, una molécula de HNO3 contiene 3 átomos de oxígeno, o 3 átomos de oxígeno hay en una molécula de HNO3. Como lo que queremos es simplificar moléculas y que nos queden finalmente el resultado átomos de oxígeno, tendremos que utilizar el segundo factor de conversión, que será el que nos permitirá simplificar la molécula de HNO3 del numerador con molécula de HNO3 en el denominador del factor de conversión. Simplificamos y operamos con la calculadora y nos queda 2,29 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. Este esquema general no solamente nos vale para ir de izquierda a derecha, también podemos ir de derecha a izquierda. Vamos a ver un ejemplo continuando con el ácido nítrico, con el HNO3. Ahora tenemos 1,08 por 10 elevado a 21 moléculas de HNO3 y nos están preguntando cuántos moles son. Teniendo en cuenta que el número de Avogadro es fijo y que el número de Avogadro nos está diciendo que un mol son 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas, al tener un número menor de moléculas, pues tendremos un número menor de un mol. Vamos a ver si lo conseguimos. Teniendo en cuenta que tenemos que pasar de moléculas a moles, tendremos que utilizar el primer factor de conversión,
para poder conseguir moléculas en el denominador que se nos simplifiquen con las moléculas del numerador. Es decir, que un mol de HNO3 son 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de HNO3. Simplificamos las moléculas de HNO3, operamos con la calculadora y el resultado es 1,8 por 10 elevado a menos 3 moles de HNO3. Como vemos, es un resultado menor que 1, como habíamos predicho. Ahora supongamos que nos pidiesen la masa en gramos, que son ese 1,08 por 10 elevado a 21 moléculas de ácido nítrico. Partimos en este caso de los moles calculados anteriormente y ahora tenemos que utilizar otra vez el peso molecular. Recordemos que ya lo hemos calculado antes y que teníamos una relación de 63 gramos por mol. En este caso, de los dos factores de conversión que tenemos que utilizar para poder simplificar los moles que tenemos y obtener gramos, tendremos que utilizar el primer factor de conversión para que se simplifiquen los moles del numerador con los moles del denominador del factor de conversión. Por lo tanto, tendremos que la operación será 1,08 por 10 elevado a menos 3 moles de HNO3 por, en el denominador, un mol de HNO3 y en el numerador 63 gramos. Recordemos que esta es una relación fija, ya que es el peso molecular. Es una igualdad. Simplificamos los moles y operamos con la calculadora y el resultado nos da 0,11 gramos de HNO3. Veamos otro caso, ahora con un compuesto distinto. Ahora vamos a calcular el número de moléculas de H2SO4, de ácido sulfúrico, que hay en 250 gramos de H2SO4. Estamos al principio del esquema, tenemos que pasar primero a moles y después a moléculas. Por lo tanto, vamos a necesitar el peso molecular del H2SO4 y el número de Avogadro. Calculamos el peso molecular de la misma manera que hemos calculado anteriormente con el ácido nítrico, teniendo en cuenta qué elementos químicos lo forman y cuántos átomos de cada uno de esos elementos químicos. En total nos salen 98 gramos por mol. Entonces nos saldrán dos relaciones, dos factores de conversión. El primero será que 98 gramos de H2SO4 son un mol de H2SO4 o, por otro lado, que un mol de H2SO4 son 98 gramos de H2SO4. Como lo que queremos es simplificar los gramos y que nos queden finalmente los moles, es el primer paso que tenemos que hacer, tendremos que utilizar el segundo factor de conversión. La operación nos quedará 250 gramos de ácido sulfúrico por factor de conversión 1 mol de ácido sulfúrico entre 98 gramos de ácido sulfúrico. Simplificamos los gramos, gramos con el numerador se van con gramos en el denominador. Y nos quedan 2,55 moles de ácido sulfúrico.
No hemos terminado, ahora tenemos que pasar los moles que nos han dado a moléculas con el número de Avogadro. Como tenemos moles y queremos obtener moléculas, tenemos que conseguir que esos moles se vayan. Entonces tenemos que poner moles en el denominador, por lo tanto habrá que utilizar el segundo factor de conversión, que nos dice que 6,023 por 10 elevado a 23 partículas, en este caso moléculas de H2SO4, son un mol de H2SO4. Simplificamos los moles, operamos con la calculadora y nos queda 1,54 por 10 elevado a 24 moléculas de ácido sulfúrico. Imaginaros que nos pudieran continuar o que nos pidieran directamente los átomos de hidrógeno que hay en esos 250 gramos de ácido sulfúrico. Tendríamos que hacer el mismo camino que hasta ahora y continuar con los subíndices para obtener los átomos de hidrógeno. En este caso tenemos tres elementos químicos distintos, por lo tanto podríamos sacar dos factores de conversión para cada uno de esos elementos químicos. Dos para el hidrógeno, dos para el azufre y dos para el oxígeno. Como a nosotros solamente nos interesan los átomos de hidrógeno, solamente vamos a hacer esto, que nos dice que en una molécula de H2SO4 hay dos átomos de hidrógeno, o que dos átomos de hidrógeno hay en una molécula de H2SO4. Como tenemos que obtener átomos de hidrógeno y queremos que se nos simplifiquen las moléculas de ácido sulfúrico, habrá que utilizar el segundo factor de conversión. Simplificamos moléculas de ácido sulfúrico y operamos con la calculadora. Y obtenemos como resultado 3,08 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya servido. Un saludo.